Minutos Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a entrevistar a nuestro primer invitado. Se trata del doctor, el politólogo, consultor, el doctor Osvaldo Moreno Ramírez, que lo hace a través del hilo telefónico. Buenos días, doctor. Deme un comprendido para empezar el diálogo. Buenos días, qué gusto escuchar su voz y poder colaborar con esta institución de la radiodifusión. Correcto, doctor Moreno. Lo saluda pues el periodista Alcides Montilla y también está mi compañero Julio Ayala que me acompaña en esta entrevista. Eh, eh, ¿Qué le dice su termómetro político electoral, Osvaldo? Porque estamos viendo que en el caso del presidente, ¿verdad? Sus últimas intervenciones como que podrían afectarle su candidatura, habida cuenta de que en las encuestas aparece en primer lugar, ¿verdad? Porque fíjese, habla de quitar los subsidios eléctricos a las minerías y el gremio de los mineros dicen que no hay ningún subsidio eléctrico. Después habla en una intervención por cadena de televisión y radio de un tema que se relaciona con la presencia de 2.000 hectáreas de cultivos de coca y por ahí algunos militares le dicen que eso no es una cifra exacta y tampoco una versión exacta. Y finalmente, todavía no vemos un resultado como para decir que ya poco a poco se están disminuyendo los racionamientos eléctricos. Entonces le pregunto, doctor Moreno, ¿qué le dice a su termómetro político electoral? ¿Cómo está el presidente en este momento? Bueno, reiterando el saludo a la audiencia de esta institución de la radiodifusión, el gusto, el honor de poder ser entrevistado por periodistas a quienes respeto y quienes uno crece profesionalmente escuchando, debatiendo, conversando, y en ocasiones incluso hasta no estando de acuerdo. A ver, para mí hay dos factores fundamentales. El primero, un tema que lo planteamos en el día 1, que ese proceso que el gobierno intentó o intenta de no terminar consolidándose como un gobierno de transición, o sea, esa lucha que el gobierno tenía o tiene para no terminar siendo un gobierno de transición. Porque cuando estás en un proceso de transición, obviamente, o para no serlo, lo que te legitima o lo que lo define es finalmente el ejercicio del gobierno. Entonces, en las mediciones, y ojo con lo que les voy a plantear, en las mediciones de hace un mes antes de esta crisis energética, el presidente de la República, y yo no le hablo de la encuesta que le llega al WhatsApp, que generalmente esas tienen un fin comunicacional, de estudios que bueno, que no suelen difundirse, no puedo dar cifras precisas, ni el origen, o sea, en el contexto de que es un estudio privado, pero en esos estudios que estaban muy cercanos a los que se publicaban, el presidente de la República estaba muy cerca de ganar en primera vuelta, muy cerca. ¿Ya? Tengo que ser transparente con usted y la audiencia. En segundo lugar estaba la señora González, que sigue el correísmo indudablemente ahí como esa fuerza política que es y que existe, y el señor Topic se encontraba muy cerca. En una medición, digamos, donde no constaba Topic, ya era indiscutible el triunfo del presidente en primera vuelta. Ahora, esto fue previo a la crisis energética, ¿ya? En unos estudios que no son de ámbito nacional, sino de orden regional, comparamos el resultado de hace un mes en esas regiones, en ese pedazo de la muestra, porque no le voy a mentir, yo no puedo mentir, no tengo muestra nacional al momento, tengo algo regional, que representará, qué sé yo, el 15% del universo, pero dos provincias diferentes, hay una afectación muy notable en la valoración de un tema que tenía mucha potencia el presidente, que era su imagen y credibilidad. Olvídese la intención de voto, de la gestión de gobierno, de la imagen de él per se, en sí. Hay una afectación, porque siempre parece interesante lo que le voy a comentar. Generalmente Novoa estaba mejor evaluado que su gobierno. Y te preguntas, ¿cómo evalúas la gestión de gobierno 5 sobre 10? ¿Cómo evalúas a Novoa al presidente 9 sobre 10, 8 sobre 10? Entonces, sí hay una afectación, por lo menos a nivel regional. Tendría que replicar la muestra a nivel nacional a ver qué es lo que sucede. Esto
En un país tan coyuntural y a 4 meses del escrutinio, es muy complicado o es muy difícil que pretendamos hacer de adivinos y decir esto va a pasar, fulano va a estar en la segunda, este no va a estar, etcétera, etcétera. Primer factor, tenemos que ver cómo termina la partida electoral. Eso es indudable e indiscutible. ¿Ya? Hasta que no esté consumado, calificado, etcétera, etcétera, en la lista y no tengamos ya casi que impresa, yo sabré o sabremos cuántos binomios finalmente hay. Porque esto me recuerda mucho a la elección de Lazo, ¿no? Cuando discutíamos si Álvaro Noboa iba a estar en la papeleta, que para mí sí va a ser la diferencia en el resultado. Segundo, el tiempo. Yo no tengo que explicarle al compañero Ayala o a usted cómo el país, cómo es este país, ¿no? Nuestro país, lamentablemente, en un segundo puede variar, se puede resetear absolutamente todo. Ya la historia nos enseña, hablemos de la historia reciente, octubre del 19, la pandemia, junio del 22, el asesinato vil y cobarde contra el señor Villavicencio. Entonces es muy difícil, muy acelerado decir fulano va a ganar a tanto tiempo y con un país tan inestable. Entonces, ¿cuál sería la fórmula desde mi punto de vista? Si el gobierno no soluciona en el plazo inmediato, no le hablo del mediano, corto, largo plazo, inmediato. Acuérdense, mire, después es que yo no puedo creer que en el Ecuador cada vez podamos ir para peor. Acuérdense del Lazo, ¿ya? Yo nunca entendí cómo alguien que hizo la política pública de salud más importante de la historia del Ecuador, que fue la vacunación, con éxito por encima de Europa, la gente viajaba de todo lugares del mundo a vacunarse al Ecuador. Entonces yo no entiendo cómo hubo un caso como el de Lazo que finalmente, bueno, después ya sabemos la historia, pero es algo muy interesante que también hizo Lazo. Ya cuando pasa el tiempo uno empieza a analizar con mayor objetividad, sin perjuicio de errores que cometió y le puedo hacer una lista. Lazo fue hacerle pucheros a Petro. Se despojó del prejuicio ideológico que nos destruye siempre y fueron de Petro a hacerle pucheros, literalmente a llorar. Y el presidente Petro en ese momento nos subió, digamos, el breque a su máxima capacidad. Entiendo que ahorita no está. Y eso no es un tema de recibir la resolución de un gobierno amigo, sino de hacer la gestión. Para eso tienes un embajador, un canciller o el presidente personalmente. Entonces, si el jefe de Estado, si el gobierno no resuelve este tema energético en el plazo inmediato, es decir, para este momento, ahí sí creo que podría existir una afectación grave en materia electoral, obviamente, para el gobierno nacional. Doctor. Este pueblo olvida rápido. Porque si esto se resuelve, en 2 semanas nadie se acuerda. Diga. Doctor, pero y entonces, toda esa gente que decía yo sí voy a votar por el presidente, etcétera, etcétera, y ahora dice ya no voy a votar por el presidente, ¿a dónde se van esos votos? ¿O se van hacia el voto, el gran mar de los indecisos? Esa es una muy buena pregunta, porque yo tengo 2 hipótesis. La primera, creería que un gran sector de ese elector migraría ante la eventual ausencia de Topic a 2 lugares. Podría migrar naturalmente al opositor principal del gobierno, que es el correísmo, un sector, porque recordemos que hay anticorreísmos y anticorreísmos. Bueno, tienes el anticorreísmo radical, que se construye, que no desea el retorno del correísmo a cualquier costo. Y por otro lado tienes gente que es anticorreísta en el contexto de que se le pasa 10 minutos después del noticiero de la mañana, ¿ya? Y eso sí se puede cuantificar, no tengo las cifras en este momento, pero en todo caso, mi hipótesis uno es que gran parte de este electorado indudablemente debería ir al opositor natural del gobierno, que es el correísmo, y que tiene un relato, olvídate si es verdad, si es falso, pero que te dice, bueno, nosotros planteamos al país un pasado que fue mejor. Ahora, va a depender para mí de 2 factores, de que el correísmo le apague el celular al presidente Correa, y segundo, que el correísmo se proyecte no como un proyecto judicial, que es en lo que se ha convertido, sino otra vez en un proyecto nacional. Bueno, ya son otros factores que tendrán que resolver desde la interna. La otra hipótesis es que ese grueso de electores migren a Topic, si es que está obviamente en la papeleta al final, o lo otro, busquen un espacio. Y ahí es, mi querido amigo, donde se dan las cosas, las famosas sorpresas. Para mí es impredecible establecer a dónde migraría esa serie de personas en caso de que esta tragedia, porque hay que ponerle nombre y apellido,
esta catástrofe, que si el gobierno no lo resuelve en el plazo inmediato, sí, entiendo, no podemos hacer llover, etcétera, etcétera, pero si esto no se resuelve en el plazo inmediato, se avecinaría un cataclismo económico, lo cual a mí sí me genera bastante preocupación. Correcto, 8 de la mañana, 41 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos entrevistando al doctor Osvaldo Moreno Ramírez, consultor político. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Doctor Moreno, mucho gusto de saludarlo. Dígame una cosa, ¿usted considera que la crecida, porque dicen que está creciendo el señor Topic, algunos le ponen 6 puntos, otros le ponen 10, otros le ponen 15, ¿a quién perjudica realmente de los dos que están arriba? ¿A doña Luisa o a Novoa? Bueno, Topic tiene mucha similitud. De hecho, yo, con mucho respeto, porque algunos son mis amigos, yo les puse el calificativo en algún momento de los trillizos de San Borondón, los trillizos de Mocolí. Así le ponía yo, o le decía a mi gran amigo Otto Sonnenholzner, a Topic y a Novoa, ¿no? Entonces creo que hay una similitud en muchos aspectos entre el presidente Novoa y el candidato Topic. Pero Topic tiene la ventaja, digamos, de haber hecho un trabajo. En la elección anterior, yo creo que fue un buen resultado lo que él obtuvo, en este caso el cuarto puesto. Imagínense aparecer repentinamente y obtener ese espacio. Pero en todo caso, creería yo que hay una similitud ideológica con Topic y bueno, pues habría que ver, insisto, finalmente si termina la papeleta. Pero la gente no vota por similitudes ideológicas ni está pensando en esas cosas. La pregunta mía iba fundamentalmente, doctor Moreno, en el sentido de que ¿a quién le quita votos? ¿A Luisa o a Novoa? ¿A cuál de los dos le va a restar posibilidades? Porque los otros, pues, los otros prácticamente al momento, por lo menos en las encuestas, son meras comparsas, porque no pasan del 2% según las encuestas. Entonces, ¿a qué candidato perjudicaría la candidatura de Topic? ¿A Luisa o a Novoa? Bueno, yo más que hablar de temas ideológicos, hablo de perfiles, de similitudes de candidatos, ¿no? Joven, pequeño, nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creería que en principio habría una afectación a la candidatura del presidente, ¿ya? Y como le había dicho, en el ejercicio en el cual excluyes a Topic de la papeleta, ahí hay un beneficio directo para la candidatura del presidente Novoa. Pero, y hay que decir las cosas con claridad, no ha sido digamos, el gobierno o la candidatura oficialista la que ha impugnado al señor Topic. Ha sido el movimiento Pachacuti, del ingeniero Leonidas Issa, y el movimiento Sociedad Patriótica de la ingeniera Andrea González, casualmente los dos únicos candidatos con formación universitaria ecologista, que son el señor Issa y la señora González. Entonces ahí sí creo que hay que hacer una aclaración. No es el gobierno que ha impugnado al señor Topic, sino dos fuerzas políticas que justamente no tienen nada que ver con el gobierno. En todo caso, yo sí creería que hay una afectación directa o va a incidir indudablemente, así como los apagones, la participación o no del señor Topic. Usted ha visto que el señor Topic, por ejemplo, no lo toca a doña Luisa realmente, ¿no? Sus ataques van dirigidos fundamentalmente al gobierno. Y uno se pregunta, ¿será que en la segunda vuelta irían unidos? Porque hay antecedentes, pues de la familia Topic estuvo unida con el señor Glass y con el señor Rivera, y eso a nadie le es extraño. Estuvieron unidos, fueron el trío que hizo el tema de la comunicación en el Ecuador, que los ha catapultado a ser poderosos en este momento, pero yo veo que solamente Topic ataca a Novoa y no ataca a Luisa. Entonces, entre los dos es la pugna, según usted, doctor Moreno. Bueno, yo creo que la estrategia de Topic es consolidarse como el opositor de Novoa en un momento de debilidad. La Revolución Ciudadana está muy golpeada, pues un día los acusan de traficantes, luego de corruptos, hoy del tema de la famosa visa. Me parece ahí que lo que busca
topic de alguna forma es aprovecharse la debilidad, en este caso del gobierno por la crisis energética, o la vulnerabilidad sería la palabra. Creo que si allá ha apuntado Topic, si está bien o si está mal, bueno, nos lo dirá el tiempo, pero indudablemente su participación o no en la contienda electoral va a ser un factor que va a incidir. Alcides, continúa con el diálogo, por favor. Doctor Moreno, ¿qué le parece la presencia de la mamá del presidente Noboa en la campaña electoral como candidata? Podría ser, como algunos dicen coloquialmente, la llanta de emergencia que le podría hacer falta al presidente para echar a andar ahora sí el carro presidencial. La doctora Anabela Sin creo que ha sido de los mejores cuadros y no mejores y no muy explotados o no bien explotados, creo que la política ecuatoriana ha tenido en los últimos 30 años. Me parece que en su momento ella pudo ser una alternativa para la ciudad de Guayaquil, en su, bueno, no sé las razones por las que su esposo o ella decidió no hacerlo. Me parece que en su momento fue un cuadro muy interesante. Recordemos que es una mujer de las clases medias, profesional, médico que ejerce, y siempre ha sido un cuadro, digamos, la parte blanda, la parte amable, la parte graciosa en el sentido obviamente positivo, ¿no? Tanto del padre del presidente en su momento como ahora, porque realmente esa señora no envejece, yo la veo igual que hace 30 años atrás, y su energía y su actitud, sí, creo que es la parte positiva. Creería inclusive que le da mucha fuerza, mucha seriedad, porque claro, Lavinia es muy querida, muy influencer, pero como que esta señora le pone formalidad, seriedad, rigidez, rectitud a su entorno. Creo que es un elemento importante, y indudablemente va a ser un factor. El tema es, como le reitero y le insisto, cuánto puede incidir la no solución o la prolongación del problema energético en el proceso electoral. Y yo le reitero lo que dije al principio de la entrevista: si esto el gobierno no lo resuelve en el plazo inmediato, indudablemente le va a tener una afectación que ya la tiene. Cambiemos de nivel y vayámonos al sector indígena, ¿verdad? Que también tiene un candidato a la presidencia, Leonidas Issa, y también tiene una candidata a la vicepresidencia, Pacha Terán, ¿verdad? Por el movimiento por Unidad Popular, lo que era antes el MPD. Pero le cuento, Osvaldo, que la dirigencia de la FEINE y FENOCIN, que pues en su momento acompañaron en las movilizaciones sociales de 2019 y 2022 a la CONAIE en Pachacutic, los dirigentes de la FEINE y FENOCIN han dicho que han dado libertad de conciencia a sus bases para que decidan ellos por quién votar, ¿verdad? ¿Qué le parece esa decisión, Osvaldo? Mire, a ver, esto es importante. Yo celebro que Leonidas Issa sea candidato. Sí, es el resultado. Por ahí salen algunos, no, que para que nadie vote por él, otros que cuidado, que es la sorpresa. Yo celebro que el señor Issa, que el ingeniero Issa esté en la papeleta. Y le voy a decir por qué. Porque la presencia del señor Issa en la papeleta significa o representa que está subordinándose o sometiéndose a la institucionalidad. Dicho de otra forma, yo prefiero un Issa parlamentario, un Issa presidente, que un Issa lanzando piedras. Indudablemente que la lucha de las calles, la Constitución garantiza el derecho a la resistencia. Digamos, si no hubiera habido protesta social, no habría vacaciones, jornada laboral, educación pública, independencia, fin de la esclavitud, etcétera. Pero obviamente los tiempos tienen que irse adaptando. Mire, lo digo, no me gusta hablar de primera persona nunca, pero usted me conoce, no de ahora. Yo he cuestionado siempre al modelo neoliberal, y desde lo conceptual, desde las aulas, desde los foros, siempre con respeto. Y alguna vez le dije, creo que el mismo Leonidas, nunca en mi vida tiré una piedra a nadie, ¿ya? Y a estas alturas no creo que lo vaya a hacer. Entonces yo celebro la presencia del señor Issa en la papeleta, porque eso es una demostración de que se está sometiendo o subordinando a la institucionalidad, lo cual creo que es emergente en el país, en todos los actores. Ahora, sobre sus posibilidades electorales, recordemos, bueno, que octubre del 19 es un paradigma para el movimiento indígena en lo electoral.
posterior a estos hechos, obtienen un resultado interesante no solo a nivel presidencial, sino a nivel parlamentario, con Yacu Pérez. Y tal es así que cuando Yacu Pérez corre por otra tendencia, termina sacando menos del 4%. Entonces, creo que es una candidatura que tiene un matiz interesante, porque de las pocas candidaturas que presenta el país un proyecto nacional. Ahora, a ver, es otro debate si es un proyecto etnocentrista, si es un proyecto étnico, si es un proyecto muy circunscrito a los páramos, o sea, esa ya es otra discusión, otro debate. Pero creo que el movimiento indígena presenta un proyecto nacional al país. Lo que hay que debatir y lo que hay que exigirle al resto de candidatos, creo yo, y tendencias, es la presentación de un proyecto nacional, que es lo que yo creo que el último proyecto nacional que el país tuvo fue el correísmo, pero lamentablemente, por las circunstancias o por las razones que sean, yo percibo el correísmo hoy como un proyecto judicial más que un proyecto nacional. Hoy su prioridad creo que es redimir a sus mártires y el regreso de su líder. Entonces, no hay fuerzas políticas al momento, o por lo menos yo no lo percibo así, que nos planteen un proyecto de país a la nación. Osvaldo, los analistas aparentemente como que están olvidando, ¿verdad? Un tema muy gravitante que en cualquier momento puede aparecer en cuanto a la toma de una decisión final, ¿verdad? El tema de la vicepresidenta Verónica Abad. Claro, hemos dicho que el presidente tiene que resolver algunos problemas, entre ellos, como usted dice, el tema de los apagones, que podría, si no lo resuelve, podría afectar su campaña electoral, pero también una mala decisión, ¿verdad?, que tome Daniel Noboa respecto de la vicepresidencia, también lo puede perjudicar, sobre todo tratándose del sector muy importante del electorado, que son las mujeres, pues, Osvaldo. Sí, siempre digamos, hay factores que inciden, digamos, en una elección. Siempre hay factores que inciden en la simpatía, antipatía, empatía, cercanía o distancia de los electores con determinada tendencia o determinado candidato. O sea, eso siempre sucede. Ahora, hay que analizar el Ecuador de este momento, la fotografía de este momento, un país que en teoría tendríamos energía, tenemos capacidad para iluminar medio continente y está claro que tenemos una vulnerabilidad energética. Entonces, en ese escenario creo que la coyuntura suma mucho. Correcto, 8 de la mañana, 53 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos entrevistando al doctor Osvaldo Moreno Ramírez, consultor político. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Doctor Osvaldo Moreno, dígame una cosa. ¿Ha escuchado usted de que hay un candidato que también está creciendo y que es el señor Tillería? Aunque por ahí un montubio de la zona de acá me dijo, hay que votar por Pillería. Y no es Pillería, sino Tillería. Entonces, le digo yo, ¿es cierto que está creciendo esa candidatura y a qué factor se debería? Les soy honesto y transparente, no tengo acceso a la información, pero lo que sí le puedo decir es que indudablemente, probablemente haya algún actor, alguno del pelotón, fuera de los favoritos, entre comillas, que se destaque. Está Pillería, está el señor Cucalón, hay un joven apellido Cueva, está también el general Arauz, que pues he visto un par de piezas super, me han gustado las piezas pero esto no se gana solo con esto. Entonces, seguramente, no sé si el señor Tillería, pero seguramente habrá alguna, de pronto lo denominaremos sorpresa, o algún candidato que salga del patrón. Siempre pasa, ¿no? Pedro Granja, recordemos que Pedro Granja no, bueno, no, es un tipo con una gran oratoria, es un tipo muy inteligente, muy histriónico para mi gusto, muy digamos, es un tipo difícil en el contexto que tiene un carácter impulsivo, explosivo.
Pero Candidato, oiga, doctor, el señor Granja es un candidato que debe estar con pañuelo en la mano. Realmente termina del pelotón de los misceláneos o de los varios, digamos, o los de el resto de candidatos que se destaca en la carrera. Doctor, digo, el candidato Granja debe andar con un pañuelo en la mano porque pidió que si era candidato le escupan la cara y a lo mejor por ahí no va a faltar alguien que le pegue un escupitajo para cumplir con lo que él mismo había pedido, ¿no? Yo a veces me pregunto por qué la gente habla una cosa y después hace otra, ¿no? Es una de las famosas condiciones de la política. Tanto ofrecen cosas y cuando llegan al poder, nada. Usted se recuerda, doctor Moreno, el tema, y disculpe que me salga un poco de la lógica de su temática. ¿Usted se recuerda cuántos candidatos han ofrecido traer, por ejemplo, a la Comisión Internacional Anticorrupción y no lo han hecho? Bueno, pues yo a veces a los políticos no les creo, y no es que no les crea porque sean mentirosos o no, simplemente porque son políticos, ¿no? Estamos viendo que hay mucha distancia entre lo que nos dicen en campaña y luego lo que hacen en el ejercicio del gobierno. Entonces, en ese contexto, creo que es importante que tengamos claridad de que la ciudadanía informada, existen los mecanismos para las revocatorias de mandato ante el incumplimiento de algún político. Yo, por ejemplo, que Granja diga que lo ocupan, bueno, sí, eso lo dijo en su momento, pero Moreno también cuando lo veía Correa lo besaba en la frente, o sea, los políticos suelen tener este tipo de exabruptos, de decir una cosa, luego hacer otra, disculparse, así es la vida también, ¿no? En todo caso, Granja es un tipo que me parece que si se sabe explotar podría ser un protagonista, pero falta todavía demasiado, es irónico, no son 3 meses, sí, pero 3 meses y algo más, pero estas cosas pasan así. Alcides, por favor. Doctor, para continuar en este diálogo con usted, ¿verdad? Yo quisiera su punto de vista sobre este problema del manejo comunicacional de la crisis eléctrica por parte del gobierno, ¿verdad? Claro, estamos en los apagones, pero la gente dice, ya, pues vamos a continuar con los apagones, pero que no nos digan hoy día que el horario es de tal a tal y tal hora y resulta que es lo contrario, ¿verdad? Entonces, el efecto causa un rechazo de la ciudadanía. ¿A qué cree que se debe para muchos, ¿no? Un manejo comunicacional deplorable de la crisis eléctrica por parte del gobierno, Osvaldo? Bueno, a veces creo que el gobierno, el presidente encontró la presidencia, a veces. Tampoco podemos culparlo de todo lo que está haciendo, ¿no? Creo que es honesto intelectualmente decir que él heredó gran parte de los problemas que vive la nación. Pero su responsabilidad empieza a partir de que ejerce el mandato de la nación. Y ahí viene un tema que no sé, ahí yo sé que ustedes son los de las preguntas, pero no sé ustedes, pero a mí sí me llamó mucho la atención y ya me puse las alertas el momento que el gabinete estaba incompleto. No sé, Julio, usted que es un conocedor de la historia, yo no recuerdo desde al menos el retorno a la democracia un gabinete incompleto. ¿Ya? O sea, acuérdense que faltaban 3 ministros, 4 ministros, eso es como ir al partido de fútbol sin la defensa. Entonces, cuando el gobierno, cuando Noboa asume el poder de la nación, ahí me empezó a prender las alertas. ¿Cómo no va a tener el gabinete listo, completo? Supuestamente se viene de Europa para esto, otros dicen que fue patrio. Ahí como que yo ya me preocupé. Después cuando hubo el primer tema energético, le delega a este joven, que creo que es un buen chico, digo buen chico, que joven, honesto, entiendo, preparado, el ministro de Obras Públicas, el ministro Luque, pero este joven, me imagino que no sabe ni poner un foco, porque su especialidad no es electricidad o energía. Ahí como que yo, chuta, no tiene relevo, no tiene cambio, ahorita ponen a la ingeniera Marcano, que me parece una mujer inteligente, referente en su área de medio ambiente. Pero no sé qué tenga que ver las ballenas o el agua de los con el tema de la energía.
de las hidroeléctricas. Eso fue un perfil eminentemente técnico. Entonces, creo que ha habido falta de, digamos, de conciencia, o a veces, bueno, no sé, yo no soy de teoría de conspiración, pero a veces me da la impresión de que hay un proceso de desmantelamiento de lo público, ¿no? Mire cómo Ecuador es uno de los países que no tiene correo, destruyeron el correo. Ecuador no tiene ciertos servicios públicos que son fundamentales para el desarrollo de una nación. Entonces, a veces no sé si es cierto esta teoría de conspiración que esto del plan hidroeléctrico que no se ejecutó desde el gobierno del presidente Moreno, no se dio un mantenimiento. Porque mire el caso de la famosa Coca-Cola, porque por ahí veo hasta algún iluso que habla de demolerla o que está mal hecha. Mire el caso de Coca-Cola, y mire esto que le voy a decir, que para mí es espantoso. Coca-Cola es una obra que costó más o menos 2.500 millones de dólares. Es probablemente de las obras más caras de la historia. Coca-Cola. Hoy, en esta crisis energética, Coca-Cola nos dota desde el 25 hasta el 40% de todo el parque, de toda la energía que el Ecuador consume. Dicho de otra forma, sin Coca-Cola estaríamos en el siglo XII. Ahora, le voy a dar un dato que es terrible. Ya. El presupuesto del Ministerio de Energía es 52 millones. ¿Ya? Eso incluye mantenimiento de la red eléctrica. Este presupuesto se ha ejecutado al 2%. Le voy a repetir, los 52 millones del presupuesto del Ministerio de Energía al corte del mes de octubre, ya casi del mes del año, no llega ni al 3%. Y lo otro, que es importante que la gente lo sepa, una obra de esta magnitud requiere mantenimientos de gran magnitud. Yo voy a poner un ejemplo que la gente va a entender, como su carro. Cuando usted tiene un vehículo, el vehículo no le cuesta el costo del vehículo, le cuesta después la gasolina, los mantenimientos. Si usted hace una proyección anual de cuánto me cuesta la gasolina, los cambios de aceite, bla, 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 es casi 10% del vehículo, 5% del vehículo. ¿Qué vehículo usted tiene? Entonces, una obra de esta magnitud, de 2.500 millones de dólares, estamos hablando que el 10% son 250 millones de dólares, requiere mantenimientos no menores a 100 millones de dólares, porque es una obra faraónica, enorme, y requiere y lo necesita. Entonces, si una obra de esta magnitud no recibe ese tipo de... no, que tiene fisuras. Oiga, la presa Hoover, que es la obra, que fue muchos años la obra más grande de ingeniería, y no es mi área, no me voy a dedicar a hablar de eso. Pero la presa Hoover, porque yo generalmente investigo, yo cada vez que veo una afirmación, una noticia que hace cualquier actor político, venga donde venga, yo trato de contrastar, ¿no? Porque lamentablemente creo que una de las cosas que también vimos es la crisis de la comunicación. Hay poca gente como este espacio, como usted, Julio, más de 30 años de carrera, contrastando, si alguna vez comete un error, bueno, lo rectifica. Creo que es el periodismo serio. Usted en las redes lee cualquier cosa. Entonces, esa Coca-Cola, por ejemplo, tiene fisuras porque toda obra de esa magnitud tiene fisuras. Entonces, en ese escenario, yo creo que el gobierno, o probablemente el presidente, en el proceso de legitimarse como jefe de Estado y de no ser un gobierno de transición, todavía, bueno, no tenemos exhibiciones, ya vamos por el cuarto ministro de Energía. Y eso, sin hablar de la crisis de inseguridad. Esto no se resuelve toleteando a 4 hacheros tatuados, perdón con los hacheros, porque para mí la drogadicción es un tema público. Esto no se resuelve dando de baja a 4 matarifes menores de edad. Esto no se resuelve. Esto es un tema integral. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, el caso de los municipios con infiltración del crimen organizado en la contratación. Oiga, los municipios no son los que califican a los proveedores, lo hace el CERCOP. Claro. Los municipios no son los que califican a las empresas, lo hace la superintendencia de compañías. Los municipios no son la superintendencia de bancos. O sea, hay un problema de fondo, que es donde creo que está bien que detengan delincuentes, que hayan batidas, que controlemos las cárceles. Pero hay un problema más de fondo, que son los organismos de control. Porque si usted no le corta el financiamiento a la violencia, este problema no se va a acabar. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno también tiene que trabajar. A propósito de lo que usted menciona, Osvaldo, el tema de los ministros, ¿verdad? Estaba leyendo un artículo de Rafael Cuesta a propósito de los que son, pues, ministros que
que están en el trabajo diario del gobierno, de los que resuelven los problemas, ¿verdad? Y los otros que pasan desapercibidos, no nos entrevista a nadie. Pero es que hay que obligar a los candidatos, pues. Ahora que estamos en proceso de calificación, presenten el grupo de colaboradores, cuáles van a ser sus ministros, ¿verdad? Para saber, pues, con qué equipo van a trabajar, pues, ¿no? Y no vamos a la sorpresa, como el anterior gobierno y como este, que tienen a veces por ahí a un ministerio que está encargado de otro, como ya ha ocurrido precisamente con el Ministerio de Energía. Y yo hablo por quién. Por lo menos Henry Cucalón, hace poco, bien o mal, bueno, pero presentó un pliego de personajes ahí que podrían colaborar con él en caso de que él gane la presidencia. ¿Por qué no obligamos, ustedes como analistas, nosotros como comunicadores y el público en general, obligamos a los políticos, a los candidatos, presenten su pliego de colaboradores para saber con quiénes van a trabajar? ¿No le parece, Osvaldo? Bueno, le comento así como un dato adicional, y sí que yo le digo, a mí no me gusta hablar en primera persona, pero en otro espacio de comunicación, nosotros le planteamos al país y a los candidatos la necesidad de presentar a la opinión pública de quiénes te iban a rodear. Porque usted sabe que ha entrevistado a tantos políticos, llegan y no, que los mejores hombres y las mejores mujeres, pero ¿quién? Pues, ¿cuál va a ser tu política exterior? ¿Cuál va a ser Eso. tu política económica? Y celebro que el doctor Cucalón lo haya hecho. Un poco apresurado, tal vez, no lo sé, y quizás con cuadros que son cuestionables algunos, pero la elección es positiva, para saber a qué atenernos. No fue como el Taje Moreno, que llegó con la Revolución Ciudadana y terminó más neoliberal que el Fondo Monetario, pues, ¿no? Pero son cosas que pasan, ¿no? Y para esto tiene que haber mecanismos que la Constitución establece. Ojalá que norme, sería interesante así como logramos presionando que haya debates, ojalá que norme la obligación de presentar al país el equipo de trabajo con el que va a contar. 9 de la mañana, 7 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando al doctor Osvaldo Moreno, consultor político. Las últimas preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Doctor Moreno, hay candidatos y candidatos para estas elecciones. 16 binomios, muchos de ellos salidos de partidos políticos que han ido aceptando las divisiones en sus filas. Por ejemplo, del Partido Social Cristiano sale Topic, sale Cucalón, sale la señora que es candidata a la vicepresidencia, salen una serie de personas que han ido saliendo del Partido Social Cristiano, del grupo de RC. También sale el señor Rabascal, por ejemplo. ¿Hasta qué punto esto marca que en el Ecuador las personas que están en un partido político, cuando no son tomados en cuenta para una cosa, alzan su tienda y se van haciendo las de Villadiego a otras partes? ¿Por qué razón? ¿Es ideológico? ¿Es falta de liderazgo real? ¿O que los caudillos son los únicos que exponen sus criterios? Verá, hace unos 10 años ya, qué barbaridad, 10 años, estamos en envejeciendo, hoy estamos con más juventud acumulada. Hace 10 años, querido amigo, me tocó dictar en Washington un curso con la que financiaba la CAF, donde había algunos alcaldes ecuatorianos, sí, algunos. Y en esa digamos, clase que estábamos dando sobre comunicación política, etcétera, etcétera, nosotros empezamos a hablar un poco sobre el tema de la gestión ciudadana, del servicio. Y cuando, ya se fue la energía donde yo vivo, pero bueno, continuemos. Cuando me preguntan a la salida, se me acercan los ecuatorianos, habían algunos alcaldes allá a pedir fotos, conversar, porque los ecuatorianos creo que nos llevamos mejor afuera, ¿verdad? Me dicen, 4 o 5 de estos alcaldes ecuatorianos, me dicen, Osvaldo,
¿cómo hacemos con los partidos? ¿Me quedo en el partido que estoy? ¿Me voy? ¿Quiero irme? Entonces yo lo que le dije fue, preocúpese más de la gente que de los partidos. Porque lamentablemente en el Ecuador, y estoy haciendo una descripción, porque haciendo una afirmación o una valoración, en nuestro país, el 90% de la clase política ha dado la vuelta por el 100% de los partidos políticos, porque no hay o no existen instituciones formales, instituciones sólidas desde el ejercicio político. ¿Me explico? Entonces no tenemos, y al final los partidos son el reflejo de lo que el país vive. ¿Ya? Para mí el Ecuador tiene una crítica de fondo en materia institucional, donde la fuerza pública, donde las instituciones, la Fiscalía, la Justicia, el PNE, las instituciones están con problemas, no son muy endebles, tienen infracciones. Entonces los partidos no pueden estar al margen de eso. No existen instituciones políticas autorizadas, regionales, como el Partido Cristiano, como el Partido CUT, el Correísmo es una fuerza nacional, pero no partidos, movimientos. Hay movimientos, partidos nacionales y estructuras que le den el espacio a lo que usted dijo acertadamente, a cuadros, para que puedan proyectarse y militar políticamente. Aquí hay tres factores que no hacen los partidos políticos. Primero, el reclutamiento. Ya no hay reclutamiento. Acuérdense cuando iban a las universidades los políticos. Yo recuerdo al doctor Borges estando en la Universidad de Guayaquil, al ingeniero Pérez Cordero, cuando hizo el paso al costado del tema empresarial. Y eso me pareció de los pocos que entendieron de la derecha que fue el ingeniero Pérez Cordero. Pérez Cordero se despojó de todo su tema profesional. Siendo un ingeniero, él fue un ingeniero eléctrico incluso antes de trabajar con Mino Guaraná. Después se la conoce mejor que yo. Pérez Cordero un día dijo, aquí, y como se le nacía, trabajó la Lanford, y se dedicó al tema político. ¿Ya? Y lo que no pasa a nivel político, no solo con los empresarios que quieren hacer política. Entonces tenemos que reclutar, tenemos que capacitar, y aquí viene esta palabra que da miedo, adoctrinar. El adoctrinamiento es fundamental en el ejercicio y el fortalecimiento de instituciones políticas. Que eso hace que un adiestramiento que no suena feo, pero es necesario para la defensa de determinados postulados de ideas. Obviamente esto va evolucionando con el tiempo. Yo imagino que el liberalismo económico, su antecedente, que es el mercantilismo, cambió, evolucionó. Yo creo que hay una izquierda más moderna que entiende el rol del Estado, que cree en el rol de la empresa privada, que acepta las concesiones, o sea, tiene que evolucionar por eso. Y lamentablemente en nuestro país, las instituciones políticas, al ser endebles, al no existir, hacen que los políticos puedan tener este tipo de actuaciones sin necesidad de sentido militar. Muchísimas gracias, Domeno, por la oportunidad brinda de conocer sus conocimientos en materia política. Alcides, por favor, regatida. Claro que sí, agradeciéndole al doctor Osvaldo Moreno Ramírez, consultor político, para este interesante diálogo sobre la temática política electoral que ha mantenido con nosotros. Que le vaya muy bien, doctor Moreno. Igualmente, un gran abrazo.